es María Luz y soy la capellana evangélica de acá del CPF. Yo llevo 23 años trabajando en este lugar. Esta es la cárcel de mujeres, centro penitenciario femenino de Santiago, el más grande que hay acá, digamos, de todo el país. Y aquí actualmente hay 700 mujeres. Esto surgió en un momento en el patio APAC. Vinieron y me ingresaron a todas las familias y sus hijos de las internas con sus familiares, ya sea su mamá, su esposo. Y yo vi tantos niños y vi sus familiares con una necesidad tremenda. Entonces surgió de mi corazón, por supuesto que del corazón de Dios primero, y yo le hice un culto en una ocasión. Después los niños me seguían, me buscaban, que yo orara por ellos, que los viera, que les hablara, y ahí surgió todo esto. La necesidad que yo vi es de los niños que no había un vínculo con sus madres. Eran niños, hijos desconocidos. Hay mujeres que dejaron a sus hijos a los meses, que ellas vinieron detenidas, entonces, por lo tanto, sus hijos le eran desconocidos, entonces era importante que ellas tuvieran un vínculo, que tuvieran todo el día con sus hijos. Entonces de ahí surgió eso de presentar el programa. Una vez al mes los traímos y están todo el día con su mamá. A las madres les hace muy bien traer sus hijos, porque a ellas les llena su parte como madres si no están con ellos. Entonces de estar un día con sus hijos le hace bien en sus cambios. El propósito es formar el vínculo con sus hijos, de las madres con sus hijos, porque son desconocidos. A mi hijo no lo veía hace como 7 meses cuando yo llegué a La Paz. Y aquí lo empecé a ver. Mi hija ni siquiera me decía mamá, me decía Nicole. Y eso igual me dolía porque yo ya la dejé de meses y nunca la he criado. Ahí la pastora justo empezó a hacer un programa que se llama Rehaciendo Vínculos con Amor. De a poco fui entregándome las cosas del Señor y cada vez que yo podía ver un cambio en mi persona, cuando venían mis hijos yo lo podía ver en ellos. Cada vez que el Señor sacaba más rebeldía de mi vida, mis hijos eran más humildes, más me hacían caso, más me escuchaban de Dios. Este programa, Manteniendo Vínculos con Amor, me ayudó en gran manera de la relación que tengo ahora con mis hijos. Mi hija me dice mamá, escuchan la palabra de Dios, mis hijos. Mi hijo igual un día me dijo, ¿tú nunca más vas a robar? Le dije, no hijo, nunca más. Me dijo, nunca más robé. Yo no me interesa nunca más tener un auto grande. Prefiero tener un auto así de pequeñito todas las navidades, pero que nunca más me abandone. Mi nombre es Yesenia Ruiz, estoy a cargo de la sección APAC, soy cabo primero. Llevo 17 años trabajando acá en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago. El trabajo de la capellana es muy importante porque he visto los cambios que se han creado, sobre todo en internas que eran bastante complicadas, acá han cambiado. De la misma forma que a ella se les enseña con la palabra, ellas también educan a su hijo. Una vez al mes y hacemos lo siguiente, a las 7 de la mañana ya estamos saliendo de la casa a buscar niños porque son de diferentes comunas. Llegamos a las 8 de la mañana a buscar los primeros, ¿ya? Y de ahí nos vamos a otro lugar y así recorrimos mucho, la distancia es bastante retirada de una comuna a otra. Yo voy a buscar temprano a los niños en la mañana, voy a poblaciones marginales a buscarlos, donde hay drogadicción, donde sus padres están de repente borrachos, de repente llega la policía, los allana. Entonces esas cosas los niños las están viviendo diariamente. En ellos veo una tristeza que ellos no viven como los niños normales. Entonces la idea es de que los niños crezcan con otra mentalidad y por eso se les inculca acá la palabra de Dios. Recibir la palabra de Dios les ayuda a que ellos cuando tengan, ya sean un poco grandes, no sigan las mismas cosas que ellos han visto desde niños. Les enseñamos la palabra de Dios, les damos literatura. La idea nuestra es enseñar valores, respeto, no pelearse en el colegio. Cuando recién empezamos el programa los niños eran muy agresivos, ahora ya no hay tanta agresividad en ellos. Son niños que
que le estamos enseñando, porque ellos no tienen ninguna educación en sus casas, no les enseñan valores. Le hacemos un culto y después lo separamos un ratito y le hacemos una escuela dominical, donde le enseñamos textos bíblicos. Hay cambios en las madres, y habiendo un cambio en las madres, hay cambio en los hijos. Duele el dolor ajeno, duele. Los niños, el riesgo social, los abusos, muchas cosas que no es necesario decirlas. Duele eso, duele. Mi mayor satisfacción es cuando tengo cansancio, pero bueno, es un cansancio bueno.